Como parte del segundo desafío del CFA, tenemos la pregunta 1, en donde nos dicen que el precio de una acción es de $8.5 y que se decide modelar el precio de las acciones a lo largo del tiempo utilizando un modelo binomial, en donde la probabilidad de un movimiento ascendente es el 60% y que el factor de este movimiento ascendente es de 1.05. A partir de las preguntas de ese ejercicio, podemos concluir que si hacemos uso de la distribución binomial y asignamos U para un movimiento ascendente y D para un movimiento descendente, hay 4 posibles trayectorias de precio durante 2 periodos, los cuales serían UU, UD, DU y DD. También podemos señalar que hay 3 posibles precios después de 2 periodos, los cuales serían 9.37 en caso hayan 2 movimientos ascendentes. El otro sería 8.50 en caso haya un movimiento ascendente y otro movimiento descendente. Y en caso hayan 2 movimientos descendentes, el precio sería de $7.71. También podemos señalar que la probabilidad de que el precio de las acciones sea de 8.50 después de 3 periodos es de 0 y que la probabilidad de que el precio sea de 8.95, 9.25 después de 3 periodos es de 43.2. Por último, también podemos decir que la probabilidad de que el precio de las acciones sea no cambie de... Bien, pregunta 1. Te pide el WACC de Disney en el primer trimestre. Nos dan la fórmula en la cual reemplazamos los datos y nos arroja un valor de 9.121%. Para la pregunta 2 te pide el del segundo trimestre. Bien, hacemos lo mismo y nos bota un valor de 7.25%. Para la pregunta 3 nos pide hallar el WACC de Disney y de sus competidores para hallar los principales impulsores. Bien, hacemos lo mismo, hallamos el porcentaje del WACC y como resultado nos da que los impulsores principales son el rendimiento esperado del mercado, la tasa libre de riesgo y la tasa de impuesto y los costos de la deuda antes de impuestos. Bien, para la pregunta 4 te pide hallar con la hoja de cálculo para los siguientes escenarios. En el aumento de la tarifa, el WACC de Disney ajustado es de 8% y esto es causado a la elevación del 2% de los costos de endeudamiento, por lo tanto la diferencia es de 0.3. Para el cambio de rating crédito, te da que a causa de aumentar su costo, la deuda al mismo nivel de Six Flags, el WACC de Disney es de 8.1, en un incremento de 0.2. Para el debt de la adquisición, el pago que asumió Disney de la deuda adicional solo afectó al capital total, contrayendo un incremento, pero del lado del WACC de Disney no se vio ningún ajuste presentado del mismo porcentaje, es de 7.9%. Bien, la recesión del mercado de Estados Unidos se puede observar que el WACC de Disney tuvo una disminución de 5.9%, logrando obtener el 2% para Disney. Para la tasa impositiva marginal aumentada, te da que el WACC ajustado de Disney es de 7.9%, por más que la tasa impositiva marginal se elevó al 30%. En el cuarto desafío tenemos la pregunta número 6, que nos dice que suponiendo la USGAAP utilicemos los siguientes datos para responder las preguntas. Para esto nos proporcionan 2 tablas, las cuales tienen indicadores con datos sacados y obtenidos del año 2016-2017 y las variantes que ocurrieron entre ese intervalo de tiempo. En la número A nos piden calcular el flujo de efectivo utilizando el método indirecto. Asimismo, en el ítem C nos piden con el método directo. A pesar de que estos ambos métodos utilizan distintas variables, tienen el mismo resultado, que es $185. En la B va a ser muy importante el poder calcular lo que nos piden, que son los cobros en efectivos, el efectivo pagado a proveedores y otros gastos en efectivos, ya que estos datos se van a utilizar para poder utilizar o desarrollar el método directo, ya que utiliza estas variables y aún así sigue saliendo el mismo resultado que nos salió en el método indirecto, que es el $185. Asimismo, en la D nos piden calcular el flujo de la caja de financiamiento y en la E calcular el flujo de la caja libre y por último en la F nos piden cuál habría sido el impacto en el flujo de la caja de inversión y de la del financiamiento, para lo cual respondemos de que la caja de inversión es mayor y el flujo de financiamiento es menor. Interpretaríamos en que se gastaría menos en inversiones pero no tendríamos entrada de préstamos. Bien, en la pregunta
te pide el valor intrínseco de las acciones de Disney en los 4 modelos. Para el primer modelo, el de crecimiento constante se reemplaza en la fórmula, lo cual te da un valor de menos 40.61, evidenciando que este modelo no es válido para Disney al ser negativo. Para el modelo de crecimiento de etapas no aplica en Disney debido a que es una empresa que ya se encuentra consolidada y atraviesa una etapa de madurez y solo sirve para las primeras empresas. El modelo de dividendos de contado te pide calcular el dividendo para los 3 años futuros, calcular el valor terminal de la acción, colocar los dividendos en una línea de tiempo para calcular el valor actual de neto. Como resultado es el precio del valor intrínseco está subvalorado con respecto al precio del mercado. Para el último modelo, el de múltiplos de mercado, es parecido al anterior, por lo cual el PM está subvalorado con respecto al valor intrínseco. Pero si comparamos el valor intrínseco respecto al valor del mercado, para la misma situación el valor intrínseco de este modelo está por encima del precio del mercado, por lo cual decimos que está sobrevalorado respecto al precio del mercado. Bien, para la pregunta 2, reconcilia el valor intrínseco de las acciones de Disney considerando las fortalezas y debilidades. En este caso, los únicos 2 modelos que se aplican a Disney son el de múltiplos y el de dividendos de contados, porque el de crecimiento constante, al ser negativo, no aplica, y el de crecimiento por etapas solo está hecho para empresas de startup de riesgo como una tecnológica. Este modelo considera un incremento muy sustancial y agudo en los primeros años, que luego va disminuyendo a la larga. Bien, entramos al terminal de Bloomberg para hallar la comparación de Disney con función al GP. Bien, se observa en la gráfica el valor de Walt Disney en la que hay un incremento en sus acciones a lo largo de un año. Bien, acá se observa también la gráfica del valor de la empresa Walt Disney versus el S&P 500 en el rango de la fecha analizados. En el último cuadro se encuentran que los black box realizan operaciones de alta frecuencia en referencia a las acciones de la empresa, como cuando son negativas venden, mientras que cuando son positivas compran. Se observa un pico predominante en el mes de abril del 2019, debido a que el punto de inflexión de las acciones de la empresa se ve en aumento para los siguientes meses. Finalmente, se aprecia que la beta de los activos inicialmente estaba muy por debajo del mercado, pero al concluir el periodo se observa una cercanía a 1, ya que los valores estaban alineados al índice del S&P 500. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a explicar acerca del trabajo integrador. Para ello, se ha escogido la empresa Nasdaq. Bueno, nos han pedido usar alguna de las funciones para ver los índices y, bueno, y la descripción de la empresa, ¿no? En este caso, vamos a poder visualizar algunos índices, ¿no? De algunas de las empresas a nivel mundial. En esta oportunidad vamos a trabajar con Nasdaq, que es una de las empresas, que opera como bolsa de valores. La compañía proporciona comercio, compensación, tecnología de intercambio, regulatorio, listado de valores, análisis, herramientas, guía de inversión, servicios financieros y de información. Nasdaq ofrece sus servicios en todo el mundo. Y bueno, acá podemos ver un listado de lo que vendría a ser la empresa, ¿no? Adicionalmente, vamos a mostrar un poco el detalle de la definición de la empresa. Para ello, vamos a buscar US. Y vamos a buscar la descripción, ¿no? Con las funcionalidades. Básicamente aquí nos da la información que hemos estado buscando. Y bueno, para esta segunda parte vamos a poder también evaluar un poco de lo que vendría a ser la función GP, la cual nos brinda un poco la evolución del precio de la empresa en estos últimos 12 meses. Para ello vamos a editar acá estas funcionalidades y editamos la fecha para que corresponda a los 12 meses a evaluar.
Y podemos ver acá ya el balance, ¿no?, de lo que vendría a ser estos últimos 12 meses. Adicionalmente podemos agregar lo que vendría a ser el indicador, un índice que se utiliza para evaluar en base al mercado las acciones, ¿no?, de la empresa. Acá está, es el S&P 500. Damos esto y podemos observar ya el flujo, ¿no?, cómo va a nivel global. Adicionalmente podemos, aquí también, bueno, ya en esta gráfica podemos evaluar los picos, ¿no? Los picos más bajos que ha tenido la empresa en cuanto a las acciones a inicios del periodo de este año, y uno de los picos más altos en septiembre, con 137.28 a diferencia de un 72.86 millones. Bueno, ambos podemos observar que ambos picos se dan debido a, más que todo por lo que hemos podido investigar, es muchas de las empresas cayeron, ya que se debe al tema de la pandemia, ¿no? Que afectó a muchas de las empresas, ya que muchas de ellas tuvieron que cesar el tema de los trabajos y procesos que ellos realizaban constantemente, ¿no? Al no tener esa misma demanda, las acciones de la empresa cayeron, ¿no? Pero como se puede observar ya para septiembre, se puede observar que ya la empresa volvió a generar más ingresos, ¿no? Y bueno, esto lo podemos observar. Acá podemos, a través de la funcionalidad de New, podemos observar qué es lo que pasó acá, ¿no? Y vemos exactamente qué es lo que pasó en esas fechas. Básicamente acá hay información, ¿no?, de cómo fue cayendo, y así podemos observar en cada uno de estos picos, ¿no? Bueno, por otra parte, también se puede evaluar el tema de cómo ha variado el precio, quizás acá a través de la función tabla, donde podemos evaluar el precio, bueno, el volumen, en este caso la cantidad en millones, y el índice promedio, ¿no? Aquí podemos hacer podemos ver cómo va variando de forma anual. En este caso acá sí está bien, acá es por años, pero podemos cambiarlo por meses, ¿no? Y podemos ver la variación, ¿no? En base a esto hemos podido construir una tabla, la cual hemos añadido en el informe, básicamente el versus entre el índice promedio y lo que genera la empresa últimamente, ¿no? Bueno, básicamente, para finalizar este trabajo, hemos llegado a la conclusión que debido a la tendencia analizada para que la empresa Nasdaq se espera que a lo largo del plazo se mantengan en el pico más alto, ¿no? Gracias al retorno de las actividades laborales y la inversión interna en nuevos proyectos. Gracias.